Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 27 al 34. Y este tema de esta tarde se titula Nuestra herencia espiritual. Nuestra herencia espiritual. Y la palabra de Dios dice aquí en Génesis: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob en ese día su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú ese día la primogenitura. Amén. Y este mensaje, voy a hacer un poquito de historia para los que no saben. Esaú y Jacob eran gemelos, nacieron el mismo día, y Esaú nació primero, era el mayor. Y en la antigüedad, el varón de cada familia que nacía primero era considerado el primogénito y obtenía la primogenitura. Era un derecho de nacimiento por ser nacido primero el varón en la familia. Los primogénitos en ese entonces eran consagrados para Dios. Fíjate bien, tanto el varón, dice la palabra de Dios, tanto el varón como aún los animales. Era algo consagrado al Señor. Y era al primogénito era el que le tocaba esa primogenitura cuando el padre moría. Esa herencia venía con ese derecho, y era una bendición muy grande ser primogénito, porque la palabra de Dios dice que eran doble bendecidos. Se enseñoraban sobre toda la familia, heredaban todas las tierras que tenía el padre, toda la herencia del padre. Ellos tomaban a cargo todo lo que era del padre. Ellos eran bendecidos con todo eso. Y aquí en estos versículos podemos mirar cómo Esaú llegó del campo y llegó cansado. Y podemos, como leí, Jacob acababa de hacer un guiso, un potaje, dice la palabra de Dios aquí. Viene siendo como un guisado, un caldo con legumbres. Y normalmente cuando nosotros vendemos algo, lo primero que viene a nuestra mente es que lo vamos a vender a cambio de dinero. Normalmente es nuestra mentalidad. Cuando yo pongo algo de venta, lo primero que yo le pongo es el precio que yo estoy pidiendo, ¿verdad? Pero aquí Jacob, cuando le dijo: véndeme tu primogenitura, no le ofreció dinero. El cambio o la venta fue comida, fue un plato de lentejas. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Cuando leímos estos versículos, ¿por qué sucedió? Todo fue porque Esaú venía cansado. Dice la palabra de Dios que él venía cansado del campo, y por ese cansancio, al mirar que Jacob había hecho esa comida, por ese cansancio vendió ese derecho que él tenía de primogénito.
Y una de las cosas que tenemos que aprender es, si miramos este ejemplo, qué importante es no ser hallados cansados como Esaú. Espiritualmente hablando, qué importante es no ser hallados cansados, porque ¿qué sucede cuando esto pasa? Perdemos la bendición por algo carnal. En ese día, porque Esaú venía cansado, perdió todo. Incluso cuando te vas al versículo 31 y lo miras detalladamente, Jacob le dijo a Esaú: véndeme en este día. En este momento era lo que estaba diciendo Jacob. ¿Por qué? Porque sabía que estaba cansado. Sí, bien interesante. Y ese es un gran ejemplo de lo importante de no ser hallados cansados espiritualmente en nuestro caminar con el Señor. Sí, somos carne, pero es importante caminar en el espíritu y no caminar en la carne. Cuando vamos a Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y Esaú perdió su primogenitura por un momento en la carne, por ese momento de cansancio con el que llegó. Qué importante, he enseñado recientemente, es fortalecernos en el Señor para poder seguir adelante, porque a veces en este caminar nos cansamos, hermanos, nos cansamos, y es importante fortalecernos en el Señor para poder seguir adelante en este caminar al cual el Señor nos ha llamado y no caer en las cosas carnales. Él es el que nos fortalece, solo tenemos que seguir yendo a Él. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Nuestras fuerzas vienen del Señor, hermanos. Por eso es importante nuestra relación con Él. Y otro ejemplo donde podemos mirar en la Biblia que se perdió la bendición por comida fue justo en el jardín de Edén. Fueron Adán y Eva en el jardín de Edén cuando cayeron en pecado, fue por comida. Y su caída de ellos fue por comida, fue por algo terrenal, y por causa de eso ellos perdieron su bendición. Hubo maldición sobre sus vidas cuando ellos desobedecieron al Señor. Y nuestra primogenitura, si nosotros hoy en día analizamos todo esto, nosotros también tenemos una primogenitura del Señor. Pero esa no se puede comprar ni vender. Tenemos que nacer de nuevo para poder obtener esa primogenitura. Tenemos que ser salvos y debemos de cuidar de nuestra salvación para poder obtener esa primogenitura dada a nosotros por Dios. Ahora, ¿qué dijo Esaú en el versículo 32? He aquí, dice: yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esaú no valoró su primogenitura. Si miramos aquí, la tomó muy ligeramente. Esaú dijo: voy a morir, ¿para qué me sirve? Él solo pensó en él, pero no tomó en cuenta su descendencia. Esto es tremendo y triste, porque aquí, hoy en día, cuando comparamos nuestra primogenitura, nosotros como hijos de Dios, en el Antiguo Testamento era nomás para los primogénitos. A hoy es para todos nosotros, hermanos, porque ellos obtenían herencias terrenales, pero nosotros obtenemos una herencia celestial. Amén, ¿entendemos esa parte? Es algo mucho mejor. Porque ellos, si miramos, entramos a las descendencias, eran muy
ricos en tierras, hermanos. Abraham, Isaac y Jacob. Eran muy grandes sus herencias terrenales que ellos tenían. Pero la de nosotros es mejor, hermanos. La de nosotros es celestial. Amén. Y una de las cosas aquí, cuando analizamos y miramos detalladamente esto, la descendencia debió de haber sido Abraham, Isaac y Esaú. Pero porque Esaú la menospreció, entonces fue Abraham, Isaac y Jacob. Fíjate bien, hubo ese cambio porque Saúl la vendió a Jacob. Ahora, cuando nosotros valoramos nuestra salvación, la cual es por gracia, y no menospreciamos esa bendición por algo de este mundo, también nuestra descendencia, nuestras generaciones reciben bendición, hermanos. Es lo mismo, sí, pero lo nuestro es espiritual, es celestial, no es tierra aquí, en este mundo. Y una de las cosas que ahora en el Nuevo Testamento, cuando comparamos esa historia a hoy, es tremendo, porque cuando comparamos los cambios del Antiguo Testamento, no nomás en esta historia, en otras cosas, nosotros ahora que ya nacemos de nuevo, somos muy bendecidos, hermanos. Sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, y no debemos de tomar nuestra salvación ligeramente. Amén. Nuestra herencia, repito, no son tierras como en el Antiguo Testamento, es espiritual. Para nosotros, nuestra herencia, a lo que le tiramos es llegar a estar con el Señor en la tierra santa, la nueva Jerusalén, dice la palabra del Señor. No podemos dejar en este caminar caer en cansancio, que por nuestra carnalidad o por un momento caer como en algo como lo que cayó Esaú, y vendernos por un plato de lentejas. No podemos dejar que a través del cansancio, nuestro caminar, desviarnos fuera del camino del Señor, desviarnos de caminar con Cristo Jesús, y desviarnos de tener nuestra mirada en cosas celestiales y no las cosas de esta tierra, ¿sí? A lo cual hemos sido llamados y somos llamados a consagrarnos los primogénitos. Eso no ha cambiado. Somos llamados a consagrarnos, a ser apartados para el Señor, y no debemos de desviarnos de ese caminar con el Señor. Amén. Hoy en día, a veces en el cristianismo, a muchos les ha sucedido lo que le pasó a Esaú. Han perdido esa primogenitura porque han la han menospreciado, y lo han vendido por algo terrenal, hermanos. Por algo, la palabra dice por un plato de lentejas, pero lo que quiere decir es por algo de esta tierra, por algo de este mundo. Y a veces creen que porque somos salvos por gracia podemos vivir nuestra vida pues como queramos. A veces la gente dice que al cabo Dios nos perdona. Demasiados cristianos tienen esa mentalidad, pero sabemos que aunque somos salvos por gracia y vivimos bajo la gracia hoy en día, no podemos vivir una vida como queramos, hermanos. Dios nos llama a vivir una vida consagrada y apartada para Él. Demasiados cristianos han vendido su primogenitura por las cosas de este mundo, por algo en el momento, por andar en la carne. Y el llamado de hoy es a examinarnos a qué mesa nos estamos sentando a comer y de qué plato estamos comiendo. Nadie, dice la palabra de Dios, puede servir a dos señores. O menospreciamos a uno y amaremos al otro. Estamos comiendo
cosas espirituales o cosas carnales, las cuales nos llevan a la perdición de nuestra alma. ¿Estamos caminando en la carne o estamos caminando en el espíritu? ¿Hemos vendido nuestra primogenitura por lo terrenal de este mundo? Porque caminar en la carne tiene consecuencias muy grandes, como lo que le sucedió aquí a Esaú. Y es tiempo de que como iglesia nos evaluemos, nos examinemos, porque sabemos los tiempos en que estamos viviendo, hermanos. Muchos que profesamos ser cristianos hoy en día ya no se distinguen, no los podemos distinguir, se ven igual que el mundo, porque les ha sucedido lo que a Esaú. Tristemente se han vendido por algo terrenal. Y si alguno de nosotros hemos menospreciado nuestra primogenitura por el mundo, es tiempo de arrepentirnos y de regresar a caminar bien con el Señor. Las cosas carnales de este mundo, las cosas terrenales, no importa qué sea, nada en este mundo vale la pena que nosotros perdamos nuestra primogenitura. Nada en este mundo. Hoy en día también, tanto aquí en la tierra como en el futuro, tener la primogenitura acarrea mucha bendición. Como decía Chava hace rato, acarrea mucha bendición. Pero tenemos que cuidarla, hermanos. Tenemos que cuidar de esa herencia y no descuidarla, y mucho menos venderla como lo hizo Esaú. Debemos de cuidar de nuestra salvación, esa salvación tan grande, hermanos, tan grande. Y en Proverbios 4:26 dice la palabra de Dios: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Proverbios 4:26. Y es importante examinarnos constantemente, examinarnos cómo estamos. ¿Por qué? Porque si nos hemos desviado, es importante regresar al camino del Señor. Una de las cosas que casi puedes decir, hacer un mensaje, es simplemente estas palabras: la iglesia necesita regresar a la senda antigua, hermanos. La iglesia necesita regresar a la sana doctrina, porque muchos se han desviado y hay mucha mezclura en la palabra, aún donde hay palabra sana, aún donde hay palabra de verdad, hay mucha mezclura hoy en día. Y por eso es importante, como decía hace rato cuando abrió Chava, tenemos que estar en la palabra, porque aún yo leí una profecía en estos días donde el Señor decía que nosotros, Él nos llama a estar en su palabra, porque dice que aún hombres muy ungidos y llamados, hermano, están hablando cosas que el Señor no está hablando. Y usted le puede preguntar a mi mamá, yo seguido le digo, métase a la palabra, no nos desviemos, porque están pasando tantas cosas hoy en día. Y ahorita si nos descuidamos poquito, porque se oye todo muy bien muchas veces, pero no, si nos vamos a la palabra, no tiene nada que ver. Es importante examinar. ¿Y cómo nos examinamos? Exactamente ahí, hermanos, estando en la palabra, yendo a la palabra. ¿Qué predicaron, qué enseñaron? Y incluso pues sabemos que teniendo el Espíritu Santo, el Señor nos levanta nuestra bandera roja cuando eso no se oye muy bien. Él nos ayuda en esas áreas, ¿verdad? Porque Él sabe lo que está bien y lo que no está bien. Pero para eso es importante seguir buscando del Señor. Y cuando estamos caminando con el Señor, pues Él es el que, si nos desviamos poquitos, nos vuelve a traer una vez más. Eso es importante, estar en la palabra todos los días. Y en Romanos 8:17 dice: Cristo Jesús fue el primogénito y ahora somos coherederos con Él por causa de nuestra primogenitura. Y cuando vamos a Romanos 8:17
dice, y si hijos, dice, también herederos, herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, dice, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué bonito, ¿verdad? Hay una primogenitura que Dios nos ha dado ahora que somos sus hijos. Gloria a Dios. Ya Jesucristo, Él salvó nuestras vidas y nos sacó de la esclavitud del pecado y nos llamó coherederos con Él. Ahora, cuando regresamos al libro de Génesis y vamos a ver Génesis 27:40, Isaac le dijo a Esaú en este versículo, cuando Esaú le estaba rogando que lo bendijera, él le estaba pidiendo que él lo bendijera cuando Isaac ya había bendecido a Jacob, ya le había dado todo antes de morir. Y Esaú vino a decirle a su papá y le rogaba que se la diera. Y le dijo aquí Isaac, y por tu espada, dice, vivirás, y a tu hermano servirás. ¿Por qué? ¿Por qué dijo y por tu espada? Hermanos, porque él mismo vendió esa primogenitura y ya no había vuelta atrás. Y ahora tenía que vivir las consecuencias de haber vendido esa primogenitura. Él mismo se maldijo cuando la vendió a Jacob. Y nosotros, ahora, ¿qué estamos viviendo? Sí, es donde nos examinamos. ¿Hemos vendido nuestra primogenitura por algo terrenal? Si es así, también por la espada viviremos. No tomemos nuestra primogenitura ligeramente. Y nuestra bendición no es solo aquí, sino en la vida eterna. Todos quieren lo que viene con la primogenitura, la herencia y las bendiciones, pero quizás hace tiempo dejaron de servir al Señor. Algunos quieren seguir viviendo en los placeres que este mundo ofrece. Y el llamado que Dios está haciendo a su iglesia es a evaluarnos y a examinarnos. Y si estamos mal, a arrepentirnos. A arrepentirnos. En la antigua, como lo que le sucedió a Esaú, cuando él ya vendió esto, dice la palabra de Dios que Esaú rogó por su bendición y lloró amargamente, pero no pudo recuperarla. Qué triste, ¿verdad? Pero la gracia y la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, hoy en día. ¿Y sabes cuáles son las buenas nuevas? Hoy, para nosotros, si nosotros estamos mal y si aún estamos vivos, todavía podemos ponernos bien con el Señor. ¿Sí? Y con Esaú no hubo vuelta atrás. No la hubo. Él ya no pudo recuperar eso. Pero ahora cuando nosotros estamos bajo la gracia, si alguien que está escuchando el mensaje dice, reconoce que está mal, todavía está a tiempo. Y esas son las buenas nuevas de hoy en día, del Dios tan grande que nosotros servimos, que es tan grande la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y hasta se me hace nudo mi garganta porque muchos menosprecian esa gracia y esa misericordia del Señor. Muchos. Y hay que seguir orando por ellos. Sí, porque muchos conocieron del Señor y se alejaron. Y hay que orar para que el Señor los vuelva a traer una vez más, porque sabemos que solo Él puede hacerlo. Amén. Y sigamos orando por las almas perdidas, por este lugar donde el Señor nos ha enviado. Porque aquí, si tú miras bien alrededor, hay mucho que el Señor va a hacer. Hay mucho. Hay puertas que se están abriendo. Y le doy gloria a Dios porque
está sucediendo mucho más de lo que nuestros ojos en lo natural miramos. ¿Sí? So, vamos a cerrar en esta tarde y vamos a orar. Amén.